En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Bien, llegamos a la cuarta y última sesión de catequesis, de formación, que bien sabéis que no es solo formación, oír lo que ya sabemos en muchos momentos, pero oír también lo que quizás no se ha dicho en otros momentos de la vida. Pero repito que no es para quedarse en la formación teórica, sino que es para intentarlo llevar a la vida. Hace un momento, una de vosotras, de que estáis aquí, dice, ¿y esto, don José, cómo puedo vivirlo? ¿Cómo vivirlo ahora? ¿Verdad? El tema es ese, ¿cómo vivirlo? Bien. Esta noche voy a hacer un paralelismo entre la vida, la historia y la experiencia de fe de Abraham, nuestro padre en la fe, y nosotros. Sabéis que veíamos en la catequesis anterior la necesidad, recordáis que así terminé ayer, la necesidad de una escuela de la fe. Recordáis que os decía, los que quieren ser militares van a la academia, los que quieren ser médicos van a la facultad de medicina, y muchas veces digo, nosotros que queremos ser cristianos, ¿a qué escuela vamos? ¿Recordáis? Damos por hecho de que uno es cristiano porque está bautizado. No es suficiente. Como a veces damos por hecho de que como he nacido, me he enamorado, pues ya estoy preparado para casar. Pues no. Uno aprende y va a la autoescuela para conducir. Y uno se saca el carnet de manipulador para manejar una cocina, ¿cierto? Y va a formarse. Y creemos que porque uno está bautizado y le gusta una chica, etcétera, pues ya vale para casar. ¿O está preparado para casar? Pues quizá no. Por eso pasa lo que pasa. Y entonces, porque estoy bautizado y suelo ir a la celebración de la misa, ya soy cristiano. No. Necesitamos la escuela de la fe. Es decir, pasar, como decía ayer, de una fe infantil a una fe adulta. De una fe inconsciente, en sí, heredada, que servía décadas atrás, porque era la fe tradicional y era pacíficamente vivida y el ambiente no nos estorbaba. Uno iba a escuela y la escuela te enseñaba la religión. En los ambientes de la calle había respeto por la ley de Dios. En las familias se enseñaba el catecismo y se rezaba, digo yo, y aunque uno no fuera muy religioso en la familia, pero había un cierto ambiente, ¿verdad? Y frecuentemente la mayor parte del pueblo solía frecuentar la iglesia. Esa fe infantil podía servir en aquel momento histórico durante siglos, pero hoy no. El remedio del ateísmo hoy hay que buscarlo en la exposición adecuada de la doctrina y en la integridad de la vida de la Iglesia y de sus miembros. Fijaos que hay gente que se llama atea, pero porque lo que conoce de la fe o de la religión no es correcto. Y como no es correcto, dicen, ese Dios no puede existir. ¿Por qué? Porque a veces lo que manifestamos, los que decimos que creemos en Dios sobre Dios, se cae, es decir, no tiene consistencia. No damos argumentos al ateo, al que se pregunta por Dios. Nosotros, si queremos verdaderamente ser cristianos, tenemos que formarnos en la sana doctrina y tenemos que ser íntegros, ¿verdad?, en nuestra vida de fe. Y así pasamos de una religión teórica, de catecismo, de oraciones de memoria, vivimos y pasamos a una fe adulta que es de convicción, comprometida. ¿Cuántas veces hablo yo, de verdad lo digo, con algunos que son alejados de la iglesia, incluso algunos que se llaman a sí mismos agnósticos, y cuando después de hablar, incluso en una cena, a veces de comparsa o en una fiesta, entonces se entabla una conversación y entonces habla uno con franqueza. Oiga, pues, en ese Dios que usted está diciendo, oiga, ese Dios no lo conocía yo. Pues ese Dios, a lo mejor, oiga, tenemos que hablar. Tenemos que hablar porque el Dios que tú te has hecho la idea, esa persona, pues claro, si le cae ese Dios, no es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, a la hora de presentar a Dios, nosotros como cristianos necesitamos formarnos, ir a la escuela de la fe. ¿Y qué es la pequeña comunidad que os decía el año pasado, que ya está funcionando y experiencia de nuestra parroquia? Pues la pequeña comunidad, como otros grupos, etcétera, se trata de acercarnos al Evangelio, a la palabra de Dios, contemplándola, meditándola, para ponerla en práctica. Y segundo, para que sea comunidad,
fraternalmente. Es decir, que podamos compartirla como familia. Eso es lo que nos falta en muchos momentos. Esa dimensión fraterna, esa dimensión de compartir la fe con otras personas que también sienten lo que yo. Que te vienes a la misa, te sientas en el banco, termina la misa y te vas a tu casa, pero no hablas, no te expresas, no abres tu corazón. En la pequeña comunidad, en la escuela de la fe, en la parroquia como la demos de entender, mis problemas son los tuyos, tu dificultad es la mía. Si estás enfermo, ¿cómo yo si te veo no te pregunto? ¿Cómo si yo veo que eres de mi comunidad, de mi parroquia, si nos sentamos a veces hasta casi en el mismo banco y llevas 2 meses sin venir, luego me entero que has estado en el hospital, ¿cómo no te he dicho necesitas algo de mí? ¿Cómo no se te ocurre rezar por esa persona, que es tu hermano? Es decir, ¿os dais cuenta lo que es una fraternidad? Esta experiencia de fe, de parroquia, es lo que yo estoy diciendo. Se vive la vida cristiana en comunidad. Por ello hace falta un itinerario. Y ese itinerario significa salir de la tierra donde uno vive, es decir, cuando digo la tierra no digo físicamente, sino de una experiencia a otra. Bien, entonces yo voy a presentar esta noche, repito, ese paralelismo entre Abraham y nosotros. Génesis 11, capítulo 11, del 31 al 32, son 2 versículos prácticamente. Veamos pues el origen de Abraham y de su familia. Abraham tiene un padre que se llama Terach. Abraham sale de Ur, lo que ahora es Kuwait, más o menos, Kuwait, allá en el Golfo Pérsico, y se instala con su familia, quiere ir a Canaán, pero se instala a mitad de camino, en Harán, no llega a la meta. Bien, nosotros por el bautismo, porque así se lo pide Dios, deja tu tierra y vete a la tierra que yo te mostraré. A él le exige salir de la tierra física, dejar sus cosas e irse a la aventura siguiendo la llamada de Dios. Esa salida, ese itinerario de Abraham, para nosotros como cristianos es un leitmotiv, es un símbolo. Yo también he de dejar, no mi tierra, no Altea, si no es la voluntad de Dios, sino dejar mi tierra, es dejar mis cosas, mi rutina, mi comodidad, mi comodidad. Entonces, ese itinerario cada uno tiene que saber, porque nos hemos instalado, es decir, Abraham tenía que ir a la tierra de Canaán y se quedó en Harán, se había cansado. Estaba acomodado, aquí hay agua, aquí ahí estamos protegidos. No, pero tú no ibas a Canaán. Nosotros, cuando por el bautismo, no se nos dice por el bautismo que hemos de ser santos, no se nos dice que hemos de ser felices, no se nos dice que hemos de alcanzar la plenitud, no se nos dice que hemos de ser verdaderamente cristianos en un mundo que no lo es. Pero claro, yo creo en Dios, yo voy a misa, yo rezo y voy encontrando mi huequecito, mi huequecito. No, yo es que te conformas con lo que vives. Pero si tú no has llegado a la meta. Tú no has llegado a la meta. Si yo, no dice la gente, no robo ni mato. Incluso si yo vivo en gracia de Dios, si yo no hago el mal a nadie. Pero el camino no puede quedar ahí. Dios te está diciendo, deja tu tierra, es decir, deja lo que estás viviendo, no porque sea malo, sino porque no es conveniente, porque estás en una situación de comodidad excesiva. Y tienes que ir a lo que Dios quiere, y que Dios quiere que te vayas a la tierra de Canaán. La tierra de Canaán es la santidad, es donde yo voy. Pues bien, Dios llama a Abraham como nos llama a nosotros ahora, yo así lo entiendo. El Señor es quien toma la iniciativa, y con su llamada infunde en Abraham la fe, y responde a Abraham con su obediencia. Hay que echarle valor, Un hombre de 80 y tantos años, anciano, es decir, que se pone en camino hacia la tierra que Dios le va a mostrar y le preguntan la gente, la familia, ¿dónde vamos? No lo sé. ¿Y por qué vamos? Porque me lo ha mandado Dios. Pero no saber dónde vamos, no lo sé. Solo me ha dicho Dios que salga en camino y me ha prometido un hijo. Pero Abraham, si tienes 80 años y Sara, tu mujer, además de vieja, es estéril, nunca ha podido tener hijos. ¿Qué estás diciendo, Abraham? Dios me ha dicho que salga de aquí y le obedezca, que me dará incluso un hijo que será el origen de mi descendencia. ¿Qué le dicen? Tú estás mal del perón, tú estás loco, Abraham. ¿Qué nos pasa a nosotros? Estamos como estamos, repito, sin ser mala gente, que no lo somos, espero.
Dios nos dice, sal de tu tierra, deja tu comodidad excesiva, deja ese tipo de cristianismo que no es comprometido, deja ese tipo de cristianismo, ¿verdad?, de muchas indiferencias, deja ese tipo de cristianismo comodón, excesivamente comodón. Y entonces, de decirte a la gente, nena o nene, pero que para ser cristiano no hace falta tanto. ¿No lo has oído alguna vez? Que para ser cristiano no, ese cura te está comiendo el coco, ese cura, pero bueno, vamos, yo lo oigo. Bueno, pero que no hace falta tanto, por Dios. Pues yo cuando me casé no hacían cursillos. Me lo dicen los novios, los padres de los novios. Pues yo cuando me bauticé dice la abuela, a mi hijo, a mi nieto, es decir, a mi hijo, que ahora va a bautizar al nieto, entonces no había cursillos. Claro, así estamos como estamos. Y no, eso es lo que hay que salir de ahí, hay que salir de ahí. Entonces, en obediencia a Dios, es lo que yo estoy proponiendo esta noche. Un cristianismo cómodo, no digo de pecado, no digo que estemos en pecado, no digo eso. Digo cómodo, mediocre, ese cristianismo que no se ha puesto en camino, que no se vacía y se descarga de esas situaciones, como ayer decíamos, de los ídolos, no salva la Iglesia ni el mundo, ¿eh? No salva. La fe es como una semilla que Dios deposita en el corazón del hombre, pero que una vez acogida, esa semilla transforma al hombre y se convierte en un fruto grande. Esa es por la fidelidad y la obediencia a Dios. Abraham fue obediente a Dios. ¿Entendía Abraham lo que Dios le decía? No, pero obedecía, porque si Dios lo pide, que es más grande, será. Como está el mundo, como está la sociedad en Altea, pues en cualquier pueblo de España y de Europa, todos no somos especiales, somos igual. Y dice, pero yo voy a cambiar, esto va a cambiar, la sociedad va a cambiar, porque yo vaya a esto y lo intente. Porque quien la cambia no eres tú, no la cambió Abraham, la cambió Dios. El hijo no se lo dio a Abraham a sí mismo. Era genéticamente y biológicamente imposible que ese hombre pudiera engendrar. Era imposible que esa mujer anciana engendrara. Era imposible científicamente hablando. Pero Dios pudo y lo hizo. Es sociológicamente hablando imposible, razonablemente, que los que estamos aquí y los que han faltado, es decir, los que queramos cambiar personalmente, podamos cambiar la parroquia y cambiar la sociedad y transformar la sociedad y transmitir la fe a las nuevas generaciones. Diréis, es cierto, yo digo, es imposible. Tú no puedes y yo tampoco. Por eso, cuando yo me fijo en mí o tú te fijas en ti, te deprimes, porque yo no puedo, si soy débil. Pero si tengo un montón de fallos, si yo dudo hasta de Dios. Y Dios te dice, yo te digo esta noche, no, si no eres tú el que va a cambiar eso. Es Dios si tú obedeces y lo hará a través de ti. Por favor, ¿me estáis entendiendo? La salvación no la damos nosotros, la da Dios. María no engendró por su cuenta al Hijo de Dios en su vientre. María era una criatura. Una mujer, una niña, un adolescente, podríamos decir, en 16 años. Dios pudo y lo hizo. Dios pudo y lo hizo. Dios pudo y lo hizo. Pues bien, es Dios el que toma la iniciativa. La fe, pues, es la respuesta a una palabra que interpela personalmente a un tú que nos llama por otro nombre y nos llama por nuestro propio nombre. Lo que esta palabra comunica a Abraham es una llamada y es una promesa. ¿Cuál es la llamada? La llamada, ven, Abraham, sal de tu tierra. La llamada esta noche, después de 4 noches. Los que hemos sido bautizados, los que tenemos fe, que estamos aquí, Dios nos llama, sal de tu tierra. Y es donde yo quiero llegar. Empezando por Irma y acabando, ¿verdad?, por la última que está ahí detrás, no sé si es María o quién está. La última, pasando por mí. Sal de tu tierra, esta es la llamada. Y esa llamada, a su vez, Dios te hace una promesa. Y si sales, cuando te llama, te digo que te santificaré y te transformaré. Es la llamada. Pero claro, si escucho la llamada y no me pongo en marcha, no intento cambiar, la promesa no se cumple.
La promesa que hizo Dios a Abraham de que iba a ser padre de un gran pueblo porque iba a tener un hijo, Isaac, en su ancianidad, la promesa se cumple porque fue obediente y se puso en camino, venciendo todo tipo de obstáculos. Todo tipo de obstáculos. Le llamarían loco, le llamarían, no sé, fundamentalista religioso, y Dios sabe lo que le llamarían entonces. Pero como se fió, Dios hizo el milagro. El milagro, es decir, y Dios no hace milagros y ya no repite. No, no, Dios está haciendo milagros todos los días. Abraham, que vivía en la insatisfacción, acoge con gozo la llamada del Señor. ¿Era un hombre rico? Sí. ¿Tenía de todo? Sí. ¿Qué le faltaba? La felicidad. ¿Y por qué no era feliz? Porque en su mentalidad no tener un hijo legal, de su esposa legal, de Sara, era una desgracia. ¿A quién le iba a dejar todo lo que tenía? En su mentalidad, yo me voy a seguir viviendo en mi hijo. Si no tengo hijos, cuando yo me muera, se acabó. Nadie se acordará de mí. He muerto. Esa era su desgracia. No tenía hijos. No podía proyectarse en el futuro. Nosotros somos ricos, sí, tenemos fe. Nosotros, es decir, digamos, de alguna manera, como Abraham, nos falta algo para subsistir humana y cristianamente, diríamos, de un modo normalizado. No. Pero soy felices, de verdad. Eso me lo tienes que decir a mí, ¿eh? La felicidad no es algo que viene de fuera, ¿eh? La felicidad surge de dentro, ¿eh? Ese es el drama. Para mucha gente hoy, en un sector, bueno, la sociedad, la felicidad viene, como decía ayer, del tener, dicen, del placer, ¿recordáis? El hedonismo. Y digo, no, por eso la gente no es feliz. Porque tú tienes y cuando ya lo posees, te das cuenta que no eres feliz. Todos queremos más, mañana más. Que hoy tienes una cosa, ya la posees. ¿No pasa a los niños cuando vienen Reyes o Papá Noel? Le compran los juguetes, se lo trae Papá Noel o los Reyes Magos y al rato ya se han cansado del juguete. Eso es para jugar, pero no da la felicidad. Y nosotros somos tan tontos que creemos que las cosas nos van a dar la felicidad. Pues Dios nos está pidiendo que salgamos, que nos pongamos en camino. Dios promete a Abraham una cosa y otra y otra, y él al escuchar al Señor brota en su corazón la ilusión, la esperanza. Mirad, el Señor quiere que caminemos en nuestra vida cristiana con ilusión y esperanza. Vamos a ser sencillos y sinceros. ¿Tenemos ilusión? ¿Tenemos esperanza? Repito, no porque tienes dinero en el banco, no porque tienes más o menos salud, no, tienes ilusión, y la ilusión que viene de Dios. ¿Tienes deseos de ser feliz? Porque el Señor quiere que caminemos en nuestra vida cristiana así. ¿Pero qué hemos de hacer? Le respondo a la catequista que antes me preguntaba, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Abraham escucha el mandato del Señor y obedece inmediatamente renunciando a su pasado. Madre mía, renuncia a tu pasado. Es decir, deja tu tierra, Ur de Caldea. Ahí están sus raíces. Déjalo. Ponte en camino. Este es el mandato del Señor para ti y para mí. Deja tu tierra, ponte en camino. Renuncia a tu pasado. ¿Por qué? Porque solo en la medida en que te arriesgas a iniciar un camino desde el presente hacia el futuro, vas a progresar, vas a mejorar y vas a crecer. Tenemos que dejar nuestra tierra, es decir, nuestros criterios terrenos, permitir que la palabra de Dios vaya iluminando y transformando nuestra mentalidad. Esto es sumamente importante, ¿eh? Este es lo que Dios nos pide. A Abraham le dijo, sal de Ur, de Caldea, sal de tu tierra. Y a ti te dice, sal de ti mismo, de tus criterios. Es decir, todo lo que piensas y pensamos tú, cada uno en su interior, ¿de verdad es cristiano? ¿De verdad todo lo que tú piensas y tus criterios, ¿de verdad son cristianos? ¿De verdad no tiene nada que cambiar y adaptar al Evangelio tu propia vida? ¿De verdad cuando te hacen cosas o te hacen sufrir, reaccionas siempre adecuadamente según el Evangelio? ¿De verdad la palabra de Dios ilumina la vida desde que te levantas hasta que te vas a dormir? ¿O qué es lo que mueve tu vida cada día? Perdón, esto para que reflexionemos. ¿Qué mueve? La palabra de Dios, es decir, la voz de Dios, de Abraham, que le dijo Dios a Abraham, o lo que me gusta, lo que me apetece, lo que diga la mayoría,
lo que, no sé, lo que diga el ambiente. Cambia de mentalidad, ¿eh? Pensáis como los hombres, no como Dios. Le dice a Pedro. Tenemos que dejar, repito, nuestros criterios cuando no son cristianos, no son evangélicos. Y tenemos que dejar nuestra familia, es decir, las obras de hombre viejo. Y no me refiero a hombre viejo de edad, sino pues, los malos comportamientos, las malas acciones, las envidias, los celos, los prejuicios, que decíamos ayer, los celos, la comodidad excesiva, la gula, los malos pensamientos, el afán de poseer, el afán de dinero, es decir, tú la última palabra, el que pensar que siempre tienes razón. Tienes que dejar tu tierra, tu familia. Tu familia es lo que llevas enraizado. ¿Habrá algo más nuestro que nuestra familia? Somos carne de mi padre, de mi madre, de mis hermanos, de tus hijos. Sois carne. Pero mucho más que eso, está más enraizado en tu corazón todo lo que estoy diciendo, ¿eh? Cuesta más convertirse y cambiar de vida que a veces hacer un sacrificio. ¿Cuál es la peregrinación de Abraham? Una vez que Abraham lo ha dejado todo, comienza una larga peregrinación por lugares desconocidos. Esto es tremendo. Abraham sale de Harán, llega a Siquén, después instala un altar en Betel, se va desplazando poco a poco porque tiene hambre, porque no hay agua, y Dios le dice por aquí, siempre, incluso entra en Egipto. Fíjate el camino que hace, ¿eh? El camino que hace. Y cuando llega a Egipto, tiene que volver hasta que llega a la tierra de Canaán. Vuelve a Betel, pasa por Hebrón, hasta que llega al lugar donde Dios le llama, a Canaán. Y allí establece un pacto de amistad. Y ese pacto de amistad, al final da lugar al nacimiento y concepción y nacimiento de un hijo, Isaac. Mirad, Dios nos lleva por donde no podemos ni imaginar. Yo como sacerdote, por ejemplo, si yo hace 40 años, porque soy 33 años cura y 10 años de estudios. Tela, ¿eh? Si yo hubiera sabido el día que me fui al seminario, las decisiones que tuve que tomar, por dónde tenía que pasar, posiblemente me hubiera asustado y no hubiera dicho sí a Dios, ¿eh? Porque he pasado por muchas cosas no agradables y muchas agradables. Pero Dios me ha ido llevando, a veces lo he pasado, pero Dios me ha ido llevando y siempre me ha sacado de apuros y me ha llevado a donde Él quería. Es decir, el camino es arduo. Nosotros como parroquia, daos cuenta que lo que estoy pidiendo es que dejemos las costumbres o lo tradicional o lo que siempre hemos hecho, lo que haya que cambiar, y eso es un riesgo, eso da miedo. Dejar de lo que yo estaba haciendo, lo que me han enseñado mis padres, lo que toda la vida hemos hecho, incluso lo que otros curas antes que don José, la misica, una reunioncica y la procesión y Santa Pascua y alegría. Una charlita en todo caso en Cuaresma, la confesión de Cuaresma y poco más. Claro, lo que me está pidiendo don José, yo no, lo pide la Iglesia, lo pide Dios. A una fe adulta. Me está pidiendo que deje mi normalidad, es decir, el cimiento habitual, y me arriesgue a algo nuevo. Eso es duro, ¿eh? Por eso notamos las resistencias al cambio. No por cambiar, lo que está bien, sino, Señor, ¿qué quieres de mí? Pero yo no puedo llenar, no sé, pues una botella si antes no vacío del líquido que tiene la botella. Nosotros queremos quizá llenar con lo que Dios nos está pidiendo, nueva evangelización, sin vaciarnos de lo que hemos hecho siempre. No, pero claro, vaciar, claro, y lo vacío. ¿Y si me quedo sin nada? ¿Y si me quedo sin nada? Estoy vaciando. No. Solo en la medida en que vacíe, Dios te llena. Dios ocupa el lugar de lo que has vaciado. Esto da miedo a veces. Digamos, y este es el reto, ¿eh? Mirad lo que os digo. O creemos en Dios y nos ponemos en camino en este itinerario, o la vida nos pondrá en el camino, ¿eh? Nos pondrá en el camino. O libremente, voluntariamente, vamos despojándonos de un estilo para acoger lo que Dios nos está pidiendo, o la vida nos va a despojar, ¿eh? Nos va a despojar.
Es mejor, con confianza en Dios, ir despojándose de lo que Dios te dice, arráncalo, y Dios te irá llenando. Abraham hasta ese momento ha estado caminando de un lugar a otro, siguiendo las inspiraciones del Señor. Ha estado caminando de un país lleno de ídolos, en un país lleno de ídolos. Y él que vive, cuidado, te das cuenta, por donde pasa son todos paganos. Todos paganos. Él cree en el Dios Yahvé, que después será el Dios de Israel, el único. Pero por donde pasa llama la atención, porque los demás son paganos, son politeístas, tienen un montón de dioses y de estatuas y cultos raros. Y él se mantiene firme en su fe en Yahvé. Y le dice todo lo que quieran decirle, ¿eh? Fijaos que donde va es solo su clan el que cree en Dios, en Yahvé. El resto de la sociedad donde pasa es pagana. ¿No os parece que esto es lo que nos está pasando a nosotros? Nosotros creemos en Dios. Claro, no digo que la gente no crea en Dios. En el Dios de nuestro Señor Jesucristo, en el Dios que nos compromete, en el Dios que nos llama a la santidad, en el Dios que ha muerto en la cruz, que ha crucificado, que nos llama a seguirle. Pero vivimos en un contexto donde lo que nos rodea es pagano, aunque estén bautizados. Qué exagerado soy, ya lo sé. Y claro, mantenerse fieles a la palabra de Dios. Cuando salgo a la calle después del templo, después de la comunidad, después de la reunión, salgo a la calle y lo que me encuentro no tiene nada que ver con lo que aquí he celebrado, vivido y escuchado, ¿a qué cuesta? Esto es lo que ocurre. Esto es lo que le pasaba a Abraham. Por eso no era fácil. Porque si sale a la calle y todo el mundo lo comprende, le da una palmadita en el hombro y dice, adelante, Abraham, venga, vale, que el Señor está... No, van quitándole, tratando de quitarle las ideas. ¿No es eso lo que nos puede pasar a nosotros? ¿Nos está pasando? Creemos en Dios, estamos convencidos, escuchamos el Evangelio, nos ponemos un plan de vida, salimos a la calle, incluso en tu casa, el marido, la mujer, los hijos, los nietos, lo que sea. Y están, ¿de dónde vienes? Ya te ha comido el coco el cura otra vez. Ya no sé qué, ya no sé cuándo. Y dices, ay, tú, bombardeo, bombardeo. O tienes convicción, sabiendo de quién te has fiado, aunque a veces no veas el fruto, o te pueden, Por eso digo, el paralelismo con Abraham lo hemos de ver. Estamos rodeados de ídolos. Nosotros también estamos llamados a caminar en un mundo lleno de ídolos. El dinero, la pornografía, el deporte. El deporte es bueno, pero se ha convertido en un ídolo. Es decir, no se cambian ciertas... Hasta una asamblea parlamentaria en Madrid, en el Congreso de Diputados, por cualquier cosa no se cambia. ¿Sabes por qué se cambia? Por un partido de fútbol. El deporte es bueno, claro, pero ¿en qué se está convirtiendo muchas veces el deporte para muchos? En un ídolo. Y hay gente que no practica deporte, se sienta en el sofá a ver deporte, pero es un ídolo, Se sabe todos los jugadores y todos los equipos y todos los jugadores. Se lo sabe de memoria, pero no es capaz, de formarse y de conocer a Dios. El dinero, repito, los ídolos hacen que los hombres pongan su confianza esperando en ellos la seguridad. No, la seguridad solo está en Dios. El hombre de fe ha de caminar por el mundo como un extraño con su Dios, el único Dios verdadero, que no defrauda, nunca defrauda. Por eso somos a veces los cristianos, si nos tomamos en serio la fe, perdóname que hable así, somos unos bichos raros. La gente no nos comprende. ¿Pero qué te han dado a ti? Tú te vas a la familia, es decir, donde sea, en una comida de familia, a que muchas veces te pasa eso, y estás callando, disimulando para no hablar, porque a veces como no te comprenden, no quieres, a veces... Dice, es que no me comprende. Incluso te acuestas con tu mujer o con tu marido y no te comprende. Estamos rodeados en un mundo distinto. Pero cada uno de nosotros tiene que saber que hemos de peregrinar levantando altares al Señor y no a los ídolos. ¿Cómo? En el trabajo diario, en la vida familiar, viviendo y aceptando, ofreciendo los sufrimientos de cada día, el servicio abnegado a los demás. Este es el camino. Este es el camino que nos hace salir de la mediocridad. Y donde otros no sirven, yo sirvo.
Donde los otros no perdonan, yo perdono. Donde los otros buscan su interés, yo, además del mío, busco el interés de los demás. Donde todos quieren ser ocupar los primeros cargos, yo intento servir, aunque no me lo agradezcan. ¿Veis el cambio? ¿Cómo vivir la fe? Así. Ha caminado entre pruebas y dificultades, Abraham, viendo cómo Dios tardaba en cumplir sus promesas. Abraham, en momentos como María. María, cuando no entendía, lo guardaba en su corazón. Pues que era fácil a María aceptar el plan de Dios. No era fácil. Pero si muchas veces no lo vemos. El nacimiento de Jesús, la concepción antes, Jesús, el disgusto de José cuando piensa mal de ella. El nacimiento de Jesús en un lugar inhóspito, en un pesebre. La huida a Egipto. Lo quieren matar a su hijo. Es que es un drama detrás de otro. No ve frutos. ¿Ha visto el fruto? Este niño es maravilloso. Ha venido. Señor. Pero claro, luego quisiera ver más y no lo ve. Incluso al final lo que ve es la muerte. ¿No es eso lo que muchas veces a nosotros nos da miedo? Nos da miedo porque no vemos muchas veces el fruto. Porque estamos caminando entre pruebas y dificultades. Señor, le pregunta Pedro, ¿a dónde? Cuando Jesús dice que el que no coma mi carne, beba mi sangre, no tiene vida en él. Y claro, dice Pedro, duras son estas palabras, ¿cómo vamos a comer tu carne y beber tu sangre? Y claro, dice que muchos de los discípulos empiezan a irse. Duras son estas palabras, ¿cómo vamos a comer su carne? Estuviéramos locos. Y cuando ya se han ido muchos, se quedan allí los 12, y le dice Jesús, ¿también queréis iros? Y es cuando Pedro dice, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. No entiende nada, pero se queda. Abraham no entiende nada, pero sigue cumpliendo la llamada de Dios. A un cristiano de fe adulta es el que se fía de Dios, aunque las cosas a veces no salgan como uno quiere. No dice la gente, le he pedido a Cristo, le he pedido a la Virgen y tal, y no me la ha dado, ya no creo más. No dice eso la gente. Ya no voy más a misa. O Dios no me ha escuchado, o Dios no existe. No dicen eso. Una fe infantil. A veces cuando yo veo que la gente echa la monedita en el cepillo, ahí en el lampadario, y a veces me da miedo. ¿Estás trapicheando con Dios? ¿Estás echando las monedas para pedirle algo al Cristo y si no te lo da te enfadas? ¿Tú crees que Cristo te va a dar algo porque tú le pongas una moneda? ¿Estamos locos o qué? La moneda la pones como ofrenda de amor, para beneficio de tu parroquia y de los pobres. Eso sí, por amor. Señor, dispón mi corazón. Claro que sí. Pero hay gente que no. Yo trapicheo, es decir, yo le compro, tal. Para. O es que vas a comprar, por una misa que encargue, vas a comprar el cielo para tu padre. Pero que tú, ¿qué te has creído? Lo que tú estás haciendo es, ¿qué? Lo que estás haciendo es disponerte, Señor, me privo de un dinero, hago un sacrificio, Señor, dame a mí aumento de fe, Señor, y por mi oración, por mi esfuerzo, mi sacrificio, dale a mi padre o al difunto por el que ofrezco la misa, que hoy se va a nombrar, sale del Señor el don de la vida eterna, perdona sus faltas y debilidades. No sé si me estoy explicando. Pero si no se da lo que yo quiero, hay gente que se desanima y tira la toalla. Dios no me quiere, Dios no existe. No, hombre, no. En el fracaso está Dios, en la alegría está Dios, en el triunfo está Dios. ¿O acaso Jesús es menos Dios en la cruz que en el monte Tabor? Cuando Jesús se manifiesta ante Pedro, Santiago y Juan y dice que se manifiesta entre Elías y Moisés, y dice Pedro, qué bien se está aquí, maestro, hagamos 3 chozas. Y dice Jesús, no, Pedro, vamos a Jerusalén que ahora tengo que morir. Y, ve su divinidad, vestido blanco, refulgente. Oh, Dios, Mesías. Bajan contentísimos. He visto a Dios, es Dios, es el Mesías. El mismo de la cruz, en el Calvario, en otro monte. Y se asustan. Se escandalizan y se van. ¿No es eso lo que nos puede pasar a nosotros? Al hombre de fe le sostiene la firme esperanza y al final recibirás, como en Abraham, la promesa, Isaac. Nacerá el hijo de la promesa, de un anciano y de una estéril. Dios no dejará de cumplir más tarde sus promesas en el pueblo de Israel. Esta es María. María es la mujer de la promesa.
No sé qué ideas nos hemos hecho de la Virgen, ¿eh? Como le ponemos mantos y coronas y joyas. No, María fue una mujer de fe, con manos encallecidas de trabajar. María fue una mujer que tuvo que fiarse de Yahvé Dios, se tuvo que fiar. ¿O es que qué habéis pensado? Por eso es nuestra madre y guardaba en su corazón. ¿Creéis que podemos ser cristianos de un modo distinto a como María lo ha sido? ¿Que podemos ser cristianos a modo distinto a como lo fue Abraham? No. Por eso, desde una fe infantil esto no se entiende y entonces se te caen los palos del sombraje. El hombre de fe dialoga amistosamente con Dios. Por ello, también nosotros debemos caminar con la gran esperanza, caminar con ilusión, sabiendo que se va marcando un camino que si yo no lo veo, será para los que vengan más tarde. ¿No os des cuenta que la Iglesia no es solo lo que hoy vemos? La Iglesia lleva 2000 años. Y la Iglesia seguirá cuando nosotros nos vayamos. ¿O es que yo estoy como sacerdote sembrando solo para vosotros? Yo siembro en vosotros lo que puedo, que es la gracia de Dios, yo soy mediador. Pero estoy pensando en las nuevas generaciones, que la Iglesia sigue, aunque de momento veamos poco fruto, o veamos disgustos y fracasos. ¿Qué importa? Si la obra es de Dios. A nosotros se nos pide vivir y dejar la herencia a los que vengan detrás. Esto es lo que le dice Dios a Abraham. Por eso, Génesis 18, 20, 26. Abraham dialoga con Dios como con un amigo, pero forcejeando, ¿eh? Abraham se queja, Abraham no entiende, dialoga, inquiere. Abraham dialoga, forcejea, porque todo también nosotros podemos deducir algunas enseñanzas. ¿Recordáis cuando va a destruir Dios Sodoma y Gomorra? ¿Recordáis? Y dice, si hubiera 50 justos, ¿recordáis? Salvaría la ciudad. Y Abraham está trapicheando, está en medio de un pueblo pagano, y está pidiéndole a Yahvé, ten misericordia de este pueblo. Pero más que a la misericordia, Abraham lo que apela es a la justicia de Dios. Y no hay 50. ¿Y si hubiera 40 más, Señor? Tampoco hay 40. ¿Y si hubiera hasta 10? Ni 10. Abraham dice, bueno, pues Abraham sale de la ciudad. Yo creo que si Abraham no hubiera salido de Sodoma, Dios no hubiera destruido Sodoma, Por él, no hubiera destruido Sodoma. Abraham salió de Sodoma porque no quería mezclarse con aquella gentuza. Ya, no vamos a entrar en el pasado. Pero a veces nosotros podemos caer en la misma situación. Pero en este momento fijaros solo en el diálogo. Abraham habla con Dios, dialoga con Dios, trapichea con Dios. Señor, por favor, ten misericordia. Es decir, Señor, sé benévolo con este, con el otro. Un cristiano es aquel que dialoga con Dios. Te quejas a Dios, os lo he dicho más de una vez, cógelo a Dios de la pechera, de la solapa, dile lo que piensas, dile lo que te pasa, dialoga con Él. Ese diálogo frecuente, amistoso con Dios en la oración, especialmente en la adoración eucarística, ¿Cómo es vuestra oración? A ver, no me lo digáis, es una pregunta retórica. ¿Cómo es vuestra oración? Me gustaría tener la clarividencia de poder leer vuestra conciencia. Gracias a Dios no lo tengo. ¿Cómo es vuestra oración? ¿Es una oración de adoración confiada? ¿Cómo es vuestra oración? La de Abraham era una oración donde él se abandonaba totalmente en Yahvé. Totalmente. ¿Cómo era la oración de María? A veces podemos dar la sensación de que nuestra oración es hablar, rollos, y oraciones, Padre nuestro, Ave María, gloria, pom. Pero a veces lo que dice la boca no lo piensa la conciencia, ni lo siente el corazón. Un desmadre. ¿Cómo es nuestra oración? El hombre justo que se hace solidario con los demás es capaz de hacer mucho bien a la sociedad. Esto es lo que yo os pido. Os pido que seáis hombres y mujeres de fe. ¿Te das cuenta que es la última noche,
Estuvimos hablando de la adoración, estuvimos hablando de la adoración que nos lleva a la evangelización. Ayer estuvimos hablando de qué difícil es evangelizar a este mundo, el real, secularizado. ¿Recordáis? Laicizado y laicista. Y yo os digo hoy, miremos a nuestro padre en la fe, a Abraham, y miremos a María. No nos va a pasar nada que no le haya pasado a ellos. Mirémosle y mirándoles a ellos, entendamos lo que nos pasa a nosotros. Una vez que Abraham ha recibido de su esposa Sara el hijo de la promesa, una vez que Sara ha dado a luz a Isaac, tela. Ahora viene una prueba, Abraham tuvo que renunciar al pasado, a su tierra. Abraham tuvo que renunciar de alguna manera al presente, fiarse de Dios en las circunstancias duras del camino. Y cuando ya se le cumple la promesa, ya ha llegado el hijo, Isaac. Fijaos, Dios le pide una última prueba de fe. Claro. Abraham, ofréceme a tu hijo Isaac en holocausto. Madre de Dios. Razonablemente. Pero vamos a ver. Si es mi único hijo y yo lo mato, ya no tengo hijo, ya no hay herencia, ya no hay más, no hay familia, se acabó. ¿Cómo Dios, que es bueno, me está pidiendo una cosa mala, que es matar a lo inocente? Fijaos, es razonable. Y Abraham entra en una crisis profundísima. Profundísima. Hasta que en un momento determinado Abraham, si Dios lo dice, será. No sé cómo. Por un lado, Dios es justo, pero no lo entiendo. Dios es el Dios de la promesa y no lo entiendo, que me pide un contrasentido. Una locura. No lo entiendo. Pero Dios le está pidiendo que se abandone totalmente en él. Y claro, cuando va camino del monte Moria a sacrificar a su hijo, lleva a su hijo, que va a ser que va a morir. Por lo menos es la intención. Lleva el haz de leña, lleva el puñal para degollarlo y lleva el fuego, la antorcha. Y cuando ya están subiendo le dice el hijo, padre, llevamos la leña, llevamos el fuego, llevamos el puñal. Padre, ¿dónde está el cordero? La víctima. Normal. Y Abraham, con el corazón destrozado, dice, hijo mío, Dios proveerá. Tú fíjate los sentimientos de Abraham en ese momento, Y cuando sube Abraham al monte le dice a su hijo, hijo, tú eres la víctima. Padre de Dios. Y el hijo, padre, que sea, por Yahvé. Y cuando le va a clavar el puñal, dice Dios, no, Abraham, yo no puedo, yo no quiero la muerte de tu hijo. Quería la muerte de tu voluntad. Quería la muerte de ti mismo. Para que confiaras, y hasta qué punto en mí. Fíjate la fe, ¿Cómo te voy a pedir yo que mates a tu hijo Abraham? Pero Abraham cree que le ha pedido Dios eso, de hecho se lo ha pedido. Y Abraham... Y entonces allí tiene un cordero en unas ramas y lo ofrece. Daos cuenta que ese Isaac, ese cordero, es figura de Jesús. Dios, el Yahvé, salva a Isaac de la muerte. El hijo de la promesa, No salva a su hijo Jesús de la muerte en la cruz. Fijaos, la diferencia. Y diré, ¿y esto a dónde va? Bueno, pues va a que Dios lo va a someter a una prueba para purificar totalmente su fe. La fe ha de ser purificada. Los místicos, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, no sé si habéis oído hablar alguna vez de la noche oscura. ¿Habéis oído hablar de la noche oscura? Se llama la noche oscura del sentido, la noche oscura del espíritu. ¿Qué es la noche oscura? No entiendo nada. Dios te quita todos los apoyos. Como cuando un niño está aprendiendo a montar en bicicleta, o un niño está con... Ahora no hay, pero yo me acuerdo, yo sí que tenía tacatá. ¿Sabes lo que es tacatá? Que yo no podía andar, y mi madre me metía en el tacatá, y arrastrándome iba para allí y para acá. Y luego llegó un momento que ya, fuera tacatá, afuera. Y claro, yo no quería andar porque me caía, me hacía pupa. Y yo aprendí a montar bicicleta a los 5 años y tenía 4 ruedas, las dos, más 2 pequeñitas a los lados. Ah, yo ya sé montar en bicicleta. Sí, sí. Y un día mi padre, por aquellas calles entonces sin asfaltar, mi padre me quita una rueda.
No me la quites, no me la quites. No, si quieres aprender a montar en bicicleta, tengo que quitarte las ruedas. Me quitó una. Y yo iba de lado siempre para no caerme. Y en un momento determinado me quitó la otra. Imagínate lo que supone fiarte de las dos ruedas. Me puse a caminar en la bicicleta y hubo un momento en que me caí y aún me acordaré toda mi vida de la pupa que me hice en la rodilla. Era un chiquillo, pantalón corto, en aquella tierra que era tierra pura y piedras, me hice, bueno, lo que no te... Y yo ya no quería subir más en bicicleta. Y me dijeron, tú montas en bicicleta. Y aprendí a montar en bicicleta. Es decir, si quiero fiarme de Dios, fe, ¿cómo se tiene fe? Beatriz, que me has preguntado antes. ¿Cómo tengo fe? Fiándome. Fiándome. Pero si esto es una locura, fiándome. Si no te fías, en el fondo te apoyas en ti. ¿Cómo, repito, se aprende a tener fe? Fiándose, cayéndose y volviéndose a levantar. Mira, lo que estoy diciendo es sumamente importante. Madre mía, voy a terminar ya porque yo no... Mis queridos amigos, lo que estoy diciendo es capital. No estoy diciendo no, yo tengo fe si siento. Tengo fe porque ahora, ay, qué a gusto estoy en misa, señor rector, qué a gusto estoy. Ay, qué procesión más bonita, señor rector. Esos son sentimientos que no son malos. Y si Dios te los regala, encantado. Y cuando no hay esos sentimientos, ¿ya no vas a misa? Cuando no te apetece, ¿ya no vas a misa? ¿Qué clase de fe es esa? ¿Dios no sigue estando en su palabra? ¿Dios no sigue estando en el pan consagrado? ¿Qué importa lo que tú sientas? ¿Os dais cuenta de la fe? ¿No hemos quedado que el prójimo es presencia de Jesús? ¿Lo crees? Lo que hagáis a uno de estos mis hermanos, a mí me lo habéis hecho. ¿Lo creéis, verdad? ¿Y por qué cuando ese hermano te cae antipático y te ha hecho una mala faena, te revuelves y ya ese no, caca, con ese yo es terminado? No, si no digo que te lo vayas le abraces, no digo eso. Digo que no puedes cerrar tu corazón al hermano. Eso es fe. ¿Crees o no crees que el prójimo es presencia de Jesús? Hemos de dar el paso, ¿eh? Pero claro, dar el paso significa perder las seguridades, perder los apoyos. Solo cuando uno pierde el apoyo, es como si te vas a tirar del paracaídas. Yo nunca me he tirado, pero supongo que será una experiencia de esas, ¿no? Y te tienes que fiar del que ha preparado el paracaídas, lo ha doblado bien, el que tal y que cual, y si no se abre. Pero estoy seguro de que Dios no me va a dejar tirado, porque Dios es Dios, y ahí ese paracaídas siempre se abre. Bueno, termino. Abraham reacciona y obedece a Dios con prontitud, dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. La obediencia de la fe está muy por encima de los razonamientos humanos. Esto es sumamente importante. La fe no va contra la razón. No es irracional. Es sobrenatural. La voy a repetir. Esto no está en el programa. Hay 3 tipos de conocimientos superpuestos. Conocimiento natural. Tengo frío, me voy al calor. Tengo hambre, busco la comida. Estoy cansado, me siento. Ahora me apetece un placer, lo que me pide el cuerpo. Conocimiento natural, animal. Es el primero. Sobre ese hay un conocimiento racional. Eso que me pide el cuerpo, tengo frío, tengo hambre, esto, lo otro, debo hacerlo y pienso. Entonces la razón, si soy inteligente, humano, la razón dirige y guía la naturaleza. No, me pide el cuerpo, pero no debo. Me dice el cuerpo, quédate en la cama. Pero, me dice la cabeza, no, hay que irse a levantarse, hay que irse a trabajar. Quien gobierna es la razón, ¿cierto? Pero luego hay un tercer plano, se llama sobrenatural, es el de fe. Y ese tercer conocimiento de fe es el que guía la razón y mueve la voluntad para hacer lo que se debe. Dice el cuerpo, este no te quiere, no le quieras. Te dice la razón, razonablemente, ojo por ojo, diente por diente. No te quiere, déjalo pasar y no le hagas decir, pasa de él. Te dice la fe sobrenatural, es tu hermano, ámale. Eso es ilógico, ya, no, es no ilógico, es sobrenatural. ¿A dónde? ¿Veis dónde quiero llegar?
Dios nos lleva a vivir de fe, que no niega lo natural, no niega la razón, la supera. La supera. Por eso la verdadera fe supone una actitud de constante renuncia a nosotros mismos y prescinde de los criados naturales, que tratarán de oponerse. Nunca llegaremos a la fe adulta ni a ser verdaderos hombres nuevos si no estamos dispuestos a sacrificar nuestro hijo. Es decir, la razón del hombre viejo. Abraham tuvo que sacrificar, estaba dispuesto, fíjate, destrozado el corazón, a sacrificar a su hijo. A veces Dios nos va a pedir que sacrifiquemos al hombre viejo que llevamos dentro. Es decir, apártate de mí, Satanás, le dice Jesús a Pedro, piensas como los hombres, no como Dios. Señor, tú no vas a morir, tú no puedes morir. Razonablemente, ¿cómo vas a morir si eres el Mesías? ¿Cómo vas a morir si has venido a salvar al pueblo? ¿Cómo vas a morir? Eso no lo puede querer Dios. ¿Recordáis? Es razonable, además le quiere, es su amigo. ¿Cómo está contento que mueras? Y le dice, Pedro, momentos antes le había dicho, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, Le dijo Papa. Y a continuación, apártate de mí, Satanás, piensas como los hombres, no como Dios. Por eso nosotros a veces tenemos esas reacciones. Hay que matar al hombre viejo. La obediencia siempre es lo razonable, ya que el creyente juzga según la lógica de la convicción, no del apetecimiento, no del gusto. Esta es la lógica del creyente. Señor, ¿qué quieres de mí? De ahí que la obediencia, si por la obediencia estamos dispuestos a renunciar a nuestra personalidad natural, es decir, a la carne, al hombre viejo, al egoísmo, a la comodidad excesiva, a la mediocridad, Dios nos concederá una personalidad superior. Eso es la santidad. El santo no es el que renuncia a la naturaleza, ni a la razón, no. El santo es el que dirige su vida desde la fe sobrenatural. Lo puedo decir más alto, gritando más, pero no lo puedo decir más claro. Bueno, pues este camino de Abraham exige, en ese camino, para nosotros, un precatecumenado, un catecumenado y una purificación. Eso es lo que estoy diciendo. Ese precatecumenado sería ir pasando de una fe infantil, más o menos cómoda o egoísta, a una fe viva con las virtudes. Virtus virtutis, en latín, ¿sabe lo que significa? Viene de varón. Viene de varón, de hombre. Virtud, la fuerza. Las virtudes, fe, esperanza y caridad. Prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Hemos de vivir las virtudes, Eso es para empezar. Pero claro, si no eres capaz de dominarte en la gula y comes todo lo que te apetece, eso no es virtud. Si te tienes que levantar a las 8 y te dan las 9 de la mañana y estás dándole vueltas, eso no es virtud. Si esta persona te cae antipática, pero tú se la guardas, eso no es virtud. Si a este marido o a esta mujer de tu casa, pues que te ha hecho no sé qué o te ha contestado mal, no te dominas y le reaccionas y te lo comes frito con tomate, eso no es virtud. La virtud es la fuerza para hacer la voluntad de Dios, para no dejarme arrastrar por la comodidad o lo que me diga el cuerpo, sino lo que Dios me está pidiendo. Pero si vamos creciendo en eso, a la vez vendrá poco a poco lo que es el catecumenado, es decir, la vida coherente, en fidelidad a Dios. Poco a poco seremos más cristianos y menos paganos, para terminar con la fe adulta, llegar a ella, que es la iluminación total y la purificación. El hijo de Abraham, ¿verdad?, que todos llevamos dentro. Bien, yo con esto termino ya estas 4 sesiones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.